Te doy la bienvenida, Sagitario, a tu lectura de runas para este comienzo de año, para este 2025. Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes, qué mensajes tenés que escuchar en este comienzo de año para este mes de enero. Y vamos a ver qué runas se presentan para este 2025. A ver. Bien. Vamos con tu lectura. A ver. A ver, Sagitario, primero, como siempre, vamos a ver el área concreta y económica, especialmente acá hablando del mes de enero. Acá aparece Dagats, que marca un tiempo de estabilidad, de claridad. Es una runa, digamos, de gran potencia expansiva. Es una energía solar, ¿no? Representa esa claridad de la luz del día, marcando de que enero va a ser un mes estable pero a la vez expansivo, y es tu propia conciencia la que te puede permitir aprovechar las nuevas oportunidades que vengan, porque de hecho en lo que oportunidades se trata, acá aparece la runa Uruch marcando de que van a venir buenos ofrecimientos, ¿no? Para comenzar nuevos proyectos, sean desde el área de los vínculos, del área profesional, van a venir esos ofrecimientos positivos y van a haber grandes aliados para emprender nuevos proyectos. Por eso es interesante, especialmente en el área de servicios, ¿no? Pero es interesante que puntualmente en este tiempo, bueno, estés alerta y abierto a lo que el entorno trae, porque de vuelta es uno quien ve esa opción, pero esos ofrecimientos va a haber, por así decirlo, que pelear para obtenerlos, ¿no? Esta runa nos marca de que si bien pueden venir ofrecimientos, tengo que atreverme. Si yo veo, por ejemplo, que aparece una posibilidad de tener un mejor puesto, tengo que ofrecerme para ese puesto. Si aparece la posibilidad de que una amistad me dice de que tiene determinado proyecto y que quiere expandirse o que quiere avanzar y que me estuvo considerando, pues bien, digo de que estoy para eso. Es una runa de confianza y de fuerza de voluntad. Por eso esta dupla habla de un tiempo de gran potencia y gran fuerza, en especial en el área para manifestar nuevas ideas, para manifestar tu visión, ¿no? De hecho, en cuanto a lo que son materializar especialmente proyectos, aquellos proyectos que venías por ahí trabajando de forma personal o que estabas, digamos, trabajando de forma individual, acá aparece la runa Isa, marcando de que va a haber una pequeña demora en ese sentido. De alguna manera, por ahí los proyectos que tenías se van a demorar un poquito más, aquellos que ya eran existentes, y que si bien es un tiempo de apertura súper positivo para emprender cosas nuevas, aquellas cosas que por ahí ya venías pensando en manifestar de forma, como decimos, individual o independiente, se van a ver un poquito más demoradas, por lo cual esta runa lo que está diciendo es que se demoren no significa de que no avancen, simplemente de que, por así decirlo, en esos casos el año comienza un poquito más tarde, ¿no? En vez de empezar el día 1, quizás empieza el día 20. Se van a ver demorados. El enemigo de esta runa es el ponerse ansioso, el estresarse. Por eso habla de no pongamos foco en aquello que se demora un poco más de cocción, que tiene un poquito más de cocción, y pongamos el foco en lo nuevo que viene en este tiempo para poder aprovecharlo, porque a veces, como estoy sosteniendo cosas, quizás no me atrevo a agarrar otras o a ir por otras nuevas, pero
sería muy interesante que tuviéramos en cuenta aquellos ofrecimientos nuevos. De hecho, en donde es también una apertura de caminos este 2025, este comienzo de año, es en el área del estudio. Aparece EWAS para marcar un tiempo excelente para aprender nuevas disciplinas, para aprender por ahí tomar nuevos cursos, para aprender a usar nuevas herramientas, no capacitaciones. En ese sentido, el estudio en especial de forma independiente, cuando no estamos por ahí, por así decirlo, en relación de dependencia, los cursos largos y demás para más adelante, pero cosas, por así decirlo, cortas, pero que me permiten quizás de alguna manera por ahí tomo un determinado curso y eso me permite de alguna manera cobrar un poco mejor mi trabajo y demás. Eso van a ser tiempos muy positivos. Los cursos cortos van a traer muy buenas herramientas para aprovecharlas después a lo largo de todo el año. Por eso, como decimos, en cuanto a lo que viene en este inicio de año, ofrecimientos, cursos, la parte por ahí, como decimos, de proyectos se demora un poquito más aquellos proyectos que tenemos, pero igualmente podemos confiar de que es un comienzo de año abundante, estable. Ahora bien, hay algo que es importante tener en cuenta, que quizás te debes haber dado cuenta a lo largo del año, a todos nos pasa, de que siempre de alguna manera aparecen pensamientos que son un poco repetitivos, tenemos conductas donde sin querer repetimos patrones. Puntualmente para ¿cómo? ¿Qué tener en cuenta en realidad al comienzo de este año para romper esos patrones de pensamientos o patrones limitantes? Aparece puntualmente la runa Lagus. Esto es muy particular porque es una runa que tiene más que ver con el sentir y el corazón, para decirnos de que, a ver, a veces por ahí la mente puede en determinadas situaciones, en este mes o en los próximos, ¿no? Puede pasar en los primeros meses del año que de alguna manera yo tenga pensamientos negativos frente a esas oportunidades que me ofrecen, si son del todo sinceras o si verdaderamente van a traer la abundancia que espero o no, si ese curso me va a servir o no, o en el área emocional del cual ya vamos a hablar. Pero Lagus dice de que confíes en tu intuición. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que dice el corazón? Si yo siento de que esto es una buena oportunidad, aún así, si la lógica me trae un pensamiento negativo al respecto de eso, Lagus dice de guíate por la intuición, guíate por el corazón. Si vos sentís de que es el camino, avanza. La manera de romper los patrones con el pensamiento en este comienzo de año es a través de la intuición y de las emociones. De hecho, la runa que aconseja para este comienzo de año es una runa de empoderamiento enorme, que es Sigel. Sigel es el sol, sé la centralidad, ponete en el centro, digamos, de la historia en este comienzo de año. Primero el yo. Esto por ahí a veces suena hasta egoísta, ¿no? Pero si yo no estoy bien y no estoy en mi centralidad, no le puedo hacer bien a nadie de los que quiero si no le puedo aportar. Si yo estoy corrido de mi eje, mi opinión va a ser una opinión un poco corrida. Si yo estoy en mi centro, en calma mentalmente, en calma el corazón, lo que le brindo al otro es justamente desde la tranquilidad, desde la calma, y los consejos quizás sean los mejores que yo puedo brindar. Por eso Sigla habla de en este tiempo ponete por delante. Enero, tiempo de sanación, de restauración, es decir, esta runa dice volvamos a la centralidad, confiemos en nuestra visión, esto ya lo habíamos hablado anteriormente, confiemos en que estamos a la altura de los proyectos, confiemos en la intuición. Observen cómo en todos lados nos está diciendo confiemos, ¿no? De hecho, en cuanto a cursos, hablábamos de forma independiente, y esa confianza también debe ser, y ese trabajo de empoderamiento también debe ser llevado al plano emocional. De hecho, en el área del amor, en el área del sentir, aparece acá la runa Ingwats, que también es una runa poderosamente positiva, es una runa de fertilidad, habla de un tiempo de florecimiento. Disfruta de tu renacimiento, porque va a ser un tiempo de renacimiento emocional el mes de enero. Por eso Inguas te invita a fluir,
a confiar en tu propio sentir, a expresarlo. Si hay algo que por ahí, si estás en una relación de pareja y hay algo que tenés para decir, algo que querés expresar, pues hazlo. No esperes a mañana. Confía en que la otra persona va a saber escuchar, te va a de alguna manera apoyar en ese proceso que tengas y vas a saber recibir aquello que tengas para decirle. De hecho, Inguas es una runa que si no estás en una relación de pareja, pues bien, habla de disfrutar del amor, de tu sexualidad. Es una runa en todo sentido de luna de miel, de disfrutar del amor y la sexualidad. Por eso, como decimos, florecimiento, permitite disfrutar. De hecho, la runa que aparece como consejo, y si observas la imagen, es Unjo, es una pareja, es una runa que, digamos, representa la felicidad y la gloria. Permitite disfrutar de tu relación o abrite a disfrutar un nuevo amor si estás buscando una nueva relación. De hecho, si por ahí estabas empezando a hablar con alguien, no sabías si era la persona indicada o no, pues bien, esta runa dice, si lo sentís, avanzá. Permitite disfrutar. Que las dudas no te lleven a aquietarte y a, digamos, prohibirte de algo positivo, de algo bonito. Como ves, es un tiempo súper positivo. Este 2025, como dice la frase de Año Nuevo, Vida Nueva, verdaderamente viene con esa energía. Si confías, lo crees y te lo permitís. Espero que esta lectura te haya aportado. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita para no perderte ninguna actualización y nos vemos en una próxima entrega. Que tengas un excelente comienzo de año. Hasta pronto.